saber son las que usted debe responder para generar una buena noticia. Si quiere tener una buena pregunta esencial, si quiere generar una buena noticia, responde estas preguntas que le voy a mostrar y va a estar, pero al 90% listo con el trabajo. Cuando cualquier periodista, se enfrenta a un acontecimiento, ya digamos que fue a haber un choque o hay un incendio o hay cualquier acontecimiento, sea el que sea, y que quiere convertir en noticia, hay que recopilar muchos datos, hay que recopilar mucha información. Para recopilarla toda, el periodista entrevista a personas, anota por ahí, por allá, hay unos que usan una grabadora, otros que graban con el celular. Estos datos van a ofrecer a usted como lector, como receptor de esta noticia, le van a ofrecer respuestas. Las preguntas que hace el periodista, a usted le ofrecen respuestas. ¿Y por qué son estas 6? Porque son las 6 preguntas que más claro nos van a dejar la noticia. Cuando usted es periodista, usted responde preguntas, no las hace. Si usted está poniendo una noticia, no haga preguntas, respóndela. Ojo ahí. ¿Cuáles son estas 6 preguntas tan famosas que le estoy diciendo? ¿Quién, qué, cuánto o cuándo, dónde, por qué y cómo? Digamos que a usted se le ocurrió cualquier titular, ¿ya? El titular que sea. ¿Qué titular se les ocurre para que lo desarrollemos? Si hay alguno aquí que entrega un titular, solo el título podemos desarrollarlo y le va a quedar la pregunta ahí casi lista. A ver si alguien se anima a que desarrollemos su titular. Aproveche que va a tener la pregunta esencial casi lista con este ejercicio. ¿Qué? Sí, recuerdo que lo hicimos como un ejemplo. Sí. Soldado mata a hombre lobo con sus manos. Excelente, Manuel. Ya. Primero, vamos a ir respondiendo las preguntas al titular que dio Emanuel, ¿ya? Soldado mata a hombre lobo con sus manos. Primero, ¿quién lo ha hecho? Soldado. El soldado tenía nombre, ¿cierto? Le vamos a poner Juanito Pérez por ahora. Si tú quieres poner otro nombre después, Emanuel, le pones otro nombre. Y empezamos a entregar la información. Cabo primero, Parsifal Pérez asesinó a un hombre lobo con sus propias manos. Eso es el hecho. O sea, ¿qué sucedió? ¿Quién lo hizo? Parsifal Pérez. ¿Qué pasó? Asesinó a un hombre lobo con sus propias manos. ¿Cuándo? El día de ayer. ¿Dónde? Bueno, damos la fecha. El día de ayer, 2 de agosto. ¿Dónde? En el regimiento de Quillota. ¿Ya? En el regimiento de Quillota. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Porque estaba haciendo sus rondas de rutina, se dio cuenta que había un sonido extraño detrás de un árbol y al acercarse vio que un hombre lobo había entrado al recinto. ¿Y cómo lo hizo? Se acercó al hombre lobo y con una fuerza sobrehumana se agarró a cachetadas con él. Parsifal recibió 2 cachetadas y el hombre lobo murió a la 4ª cachetada de Parsifal. Eso es como se escribe una noticia. ¿Ven? Es bastante fácil ir respondiendo las preguntas paso a paso y vamos anotando así como toda la noticia, la hacemos crecer. Era un yoyo, sí, era el stand del Parsifal que lo agarró a cachetadas. ¿Ya? Entonces, usted lo que va a hacer es pensar en un titular, como lo acaba de hacer Emanuel. Cualquier titular, cortito, tranquilo, que exprese más o menos lo que usted quiere contar en la noticia. Soldado mata a hombre lobo con sus manos. Luego de que inventa su propio titular, luego de que dice, oye, esto es lo que yo quiero contar, esto es lo que quiero inventar, esta es mi noticia, empieza a responder las preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? Nos cuenta el lugar, nos cuenta por qué pasó, o sea, qué fue lo que llevó o qué acontecimientos llevaron a que existiera esta muerte del hombre lobo mediante una guerra de cachetadas, y al final nos cuenta cómo pasó todo, ¿ya?
que lo encontró atrás de un árbol, se dio cuenta que estaba comiéndose la basura el hombre lobo, ¿cierto? Y lo retó a un duelo a muerte a cachetadas, o un duelo a muerte con cuchillos, y fue como terminó. Así se cuenta una noticia. Usted puede hacerlo con cualquier noticia, este ejercicio, con lo que se le ocurra. Luego, de que nosotros tenemos nuestras preguntas ya listas, así respondidas en un papelito o en el celular o donde sea, tenemos que seguir cierta estructura. Hay que pensar en una estructura que sigue para jerarquizar la información según la relevancia. ¿Qué quiere decir jerarquizar? ¿Sabes lo que es jerarquizar? Clasificar por importancia, correcto, Manuel. Apropiar, no. Es más lo que dice Emanuel. Jerarquizar es clasificar por importancia. O sea, vamos a poner lo más importante primero y lo menos importante después y después y después. Una vez tengamos contestadas las preguntas, las vamos a ordenar de más a menos importante. Las preguntas ya están ordenadas en importancia, ¿ya? Pero la otra información que usted esté entregando, siempre lo más importante va primero y lo menos importante al final. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se pone al tiro lo más importante? ¿Por qué nosotros lanzamos la información importante de una hacia el lector? Porque las personas, los lectores, y tal vez a usted le ha pasado leyendo lo que fuera, se desmotivan un poquito a veces, se aburren, les da flojera seguir leyendo, entonces leen la mitad de la noticia nomás. La idea de esto es que si el lector se aburre, al menos la información principal le llegó, ¿ya? Aunque haya llegado a la mitad de la noticia, él ya obtuvo lo más importante de la noticia leyendo casi el principio. Esa es la idea de una noticia utilizando esta pirámide invertida. Usted lo que tiene que hacer primero, y es lo más importante, es redactar un titular informativo pero atrayente. O sea, el titular debe entregar mucha información, pero además debe atraer a la gente, o sea, debe ser algo que los cautive. Muchas veces el titular responde a algunas preguntas, pero súper breve. El titular de Manuel responde dos preguntas. ¿Quién? Soldado, aunque no da el nombre. ¿Y qué pasó? Mató a un hombre lobo. O sea, está respondiendo dos preguntas, pero súper breve. Entrega información, nos cuenta qué sucede, que va a ganar el soldado, por supuesto, nos cuenta qué sucede, pero lo hace de una forma rápida para que la gente diga, uy, yo quiero ver qué sucedió con este soldado, cómo es que logró matar a un hombre lobo con sus propias manos. Esa es la idea de un titular, que entregue la mayor información posible y que lo haga de forma clara. Los titulares, los títulos o el comienzo de la noticia tiene un montón de funciones. Primero, despierta el interés del lector, despierta el interés de otra persona. La idea de un buen titular es que la gente que lo lee diga, uff, tengo ganas de leer esta noticia. Dijo, ora, y ganó, dice Juan. Está muy pasado anime, Juanito. O más igual, le dijo. Si al lector no le interesa el titular, cambia de noticia. Ya si al lector, a la persona que está viendo, que está hojeando, que está pasando por Instagram o que está pasando en las páginas del diario, lee los titulares y no le interesa lo que lee, simplemente lee otra cosa. Por eso, es la idea de que el titular se gane la atención del lector. Y eso solo se consigue si usted atrapa su interés. El titular es importante porque anuncia y porque resume. Posee un sentido propio. O sea, un titular puede ser leído de forma independiente y puede entregar algo de información. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que una persona solo leyó, no le diga dónde va, si el profe cuenta los finales. Francisco, ¿por qué dice eso? Me contó lo que pasa en una... Le conté lo que pasa en Cazador X a Francisco Cazador X, es súper viejo. Pero igual. Ya. Ya, sigamos. Sí. Le iba a contar el final a Juan, pero Sí, no. Ya. Por favor, profe, no le cuente el final. Chicos, posee sentido propio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier persona
que haya leído el titular de Manuel, cualquier persona que haya leído un soldado mata a un hombre lobo con sus manos, pueda ir y contarle al otro la noticia, pueda ir y contarle solo el titular, y la otra persona pueda decir, oh, mira qué bacán el soldado, mató a un hombre lobo con sus puras manos. No tiene idea de lo que sucedió en la noticia, no la leyó completa, pero el titular ya le entregó información suficiente para tener cierto entendimiento de lo que está leyendo. El titular tiene una estructura que no se las voy a pedir en la pregunta esencial, pero es una estructura que se mantiene mucho, mucho hasta el día de hoy en el diario. Esta estructura ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque ahora las noticias están tanto en el diario, como en el Instagram, como en el Twitter, como en el Facebook. Por lo tanto, como van cambiando de plataforma las noticias, como no siempre son en la misma plataforma, y cada plataforma tiene una cierta cantidad de espacio para escribir, el titular no siempre tiene estas tres partes. Si ustedes ven el Instagram, el titular solamente tiene el título, y es lo que acompaña una imagen. ¿Alguna vez han visto noticias en Insta que está como la foto y el título, y nada más? Y abajo viene el desarrollo de esa noticia, ¿o no? Sí, profe. Sí, o si no, lo mandan a las historias y es lo más tedioso. Así que mejor ahí se queda la noticia a medias. Correcto. Ahora, si yo me meto a cualquier Insta de noticias, ahora noticias.cl, que no existe ya. Ya, cualquier Instagram de noticias es así y todos son como lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver la noticia y abajo de la noticia hay un texto. Esta es Noticia Hora Oficial. Si nos metemos a la Hora Noticias, si nos metemos al Mega, a cualquier canal, es siempre lo mismo. Solo tenemos el titular. Se está abandonando ya lo que es el antetítulo y el subtítulo. El antetítulo es una frase corta que viene antes del título y ubica al lector de forma temporal o espacialmente. ¿Qué quiere decir esto? El antetítulo nos va a decir un lugar, un sitio, dónde está sucediendo esto, cuándo sucedió, nos da esa información. Responde otras preguntas, responde el cuándo y el dónde. El título es lo que ya dijimos, algo atractivo, algo que debe mostrar lo más importante, lo que es noticia, debe mostrar lo novedoso, así para que la gente lo lea y diga, wow, quiero leer esa noticia, ahora ya quiero enterarme de qué fue lo que pasó con Luli Farcas en ese hotel, quiero saber cómo les fue con ese torneo de ajedrez. Y luego, en el subtítulo, vamos a ver que es una especie de resumen, un resumen chiquitito, muy chiquitito de lo más importante del texto. Tenemos, por lo tanto, buenos títulos y malos títulos. ¿A qué me refiero con esto? Usted puede hacer un título excelente o puede hacer un titular malísimo. Acá tenemos la misma noticia. Ya esta es la misma noticia en 4 medios distintos, en 4 diarios diferentes. Es publicada el mismo día, el 27 de mayo. Es publicada en horas un poco distintas, pero es la misma noticia, el mismo día. El primer titular y el mejor titular nos dice, un policía dispara 2 tiros al aire en el arresto de un mantero en Lavapiés. Ahí tenemos un titular excelente. Nos están diciendo quién, un policía, nos están diciendo qué pasó, disparó 2 tiros al aire. Y también nos están diciendo cómo pasó en el arresto de una persona, de un mantero. Incluso nos dicen dónde sucede, nos dice que pasa en Lavapiés. Ese titular nos da mucha información. Luego, al ladito, tenemos uno que está más o menos nomás, que dice, la detención de un mantero termina en peligroso tiroteo en Lavapiés. Aquí no dice que hay tiros al aire, dice tiroteo. ¿Qué se imaginan ustedes cuando leen tiroteo? América.
Peligro, muchas balas, Muchas enfrentamiento. balas, ¿ya? Un enfrentamiento entre pandillas. Es como un tiroteo, uno se imagina como balas iban, balas venían, ¿cierto? Eh, Eso es un tiroteo. Piu, 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 piu. No es lo mismo que decir tiros al aire. Ahí va cambiando un poco la información, no es tan certera, no es tan veraz. Luego viene otro que dice confusión, trifulca y un tiro al aire en lavapiés. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos dice ese titular? No menciona ni al policía, no menciona que fue una detención y tampoco menciona que hubieron 2 tiros al aire, dice un tiro al aire. Aquí cambia más la información incluso. Esta es menos veraz. No nos dicen que hubo un policía en la noticia. No nos dice que fue una detención. ¿Ya? Simplemente lo que imaginamos con esto es que hubo como una pelea de pandillas prácticamente. O una pelea por aquí y por allá. Sin embargo, esta información ellos la tienen, ¿ah? Porque cuando empieza la noticia leemos, una pareja de agentes de policía municipal han sido agredidos. O sea, ellos sabían que habían policías, casi da la impresión que pudo ser un asunto enteramente entre civiles. Correcto, Emanuel. O sea, como está escrita esta, parece que hubieran sido personas, pandillas, no sé, ajuste de cuenta, como le ponen por ahí a veces. ¿Qué podría haber sucedido? Malísimo el titular. Y finalmente está el titular que se gana la medalla de oro al peor titular que tenemos acá, que dice, un policía dispara en Madrid. Ya se está, pero ¿Qué dice? un policía dispara en Madrid. Esa es toda la información que nos da el titular. Ahora, el último titular, ese periódico le tenía las ganas a las fuerzas de orden. Claro, es como que están poniendo a los policías ya como malos. Da la impresión de que un policía de repente le dio la cosa, sacó la pistola, ¡guapa! Y se puso a disparar. No hay información, no dicen que fue una detención, tampoco dice que los tiros fueron al aire, no hay nada de información. Se dice la policía. Claro, la policía dispara en Madrid, es como general. Se le bajó la insulina y sacó el arma, claro. Ahora, ¿por qué creen ustedes que este titular es tan incompleto? Este que tenemos acá. ¿Se le ocurre a alguien? Sí, el último, el que es súper incompleto. ¿Se les ocurre por qué puede ser tan incompleto? Ya miren, ¿qué hay aquí? ¿Qué es este símbolo, este triángulo que está acá? ¿Qué es lo que puso este diario, además del titular incompleto? Un video, ¿cierto, Manuel? Sí, un video. Es selectivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está tratando de hacer ese diario con el titular tan incompleto? Que vean el video. Que vean el video, ¿no? O sea, si yo te digo, la policía está disparando en Madrid, la gente va a decir, oye, hay que ver este video, quiero ver cómo andan disparando los policías, ¿cierto? Eso es lo que trata de hacer ese diario. Es un clickbait, correcto. Es un título incompleto, mal escrito, a propósito, para que la gente quiera ver el video. El video obviamente nos va a dar toda la otra información que el primer diario lo da simplemente en un título, ¿ya? Pero lo que quiere ese canal es que le demos el clic. Porque sí, es poco ético, es bastante poco ético, por eso yo les digo, el mejor diario es el que da toda la información o la mayor cantidad de información en un buen titular. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué es poco ético? ¿Por qué están buscando esos clickbaits? Porque uno al hacer clic, ya se habrán dado cuenta, hay que ver la publicidad, hay que cerrar el anuncio que dice cómprate el pan Bimbo o el anuncio del juego que hay que esperar 30 segundos para poder ver el video. Eso es lo que quiere ese canal, que usted esté esperando, que usted haga clic en esa publicidad para que les dé platita, ¿ya?
Más que buscar informar, ellos buscan el clic, buscan ese dinero. Dime, Martina. ¿No? Parece que fue un error. Ya. ¿Qué más viene? Luego, chicos, viene la entrada, que es la parte más relevante de la noticia. La entrada es el primer párrafo, es donde se centra toda la información que va a resumir la noticia, ¿ya? Aquí es como un mini resumen de lo que se explica a continuación, pero todo lo que ustedes van a hacer en su pregunta esencial es una entrada. Ya ustedes no están desarrollando una noticia completa, porque en el diario ustedes se dan cuenta que la noticia es larga. Lo que ustedes tienen que hacer es el titular y la entrada. Eso es lo que hay que pensar. El primer párrafo, donde está resumida toda la info importante de la noticia. Luego de la entrada viene el cuerpo. En la parte del cuerpo empieza a desarrollarse de forma más extensa la información. Se contestan las preguntas de más a menos importantes, pero se contesta de una forma más detallada. Es más largo, la escritura es un poco más relajada, ¿ya? En el cuerpo se puede añadir información complementaria. Pueden ir detalles, pueden contarnos, por ejemplo, si hablábamos de este militar que peleó a cachetadas con el hombre lobo, podemos poner alguna pregunta a otro de los cabos que estaban por ahí, a otro de las personas que estaban haciendo rondas, si escucharon la pelea de cachetadas, qué pasó, algún superior que pueda decir qué fue lo que sucedió. En Volás al hablar también Lindorfo, hablar sobre el hombre lobo, porque ya se le acabó el chupacabra, entonces está hablando del hombre lobo, el Lindorfo. Todo eso extra va en el cuerpo. ¿Disfrutó golpear al sirviente de Satanás? Claro, todas esas entrevistas y lo otro va en el cuerpo. Esto es como se vería una noticia, en general. Si usted toma un diario, mira cualquier noticia, la estaría viendo de esta forma. Tiene el titular, con su antetítulo, su título, su subtítulo. Tiene la entrada, que es lo que les toca a ustedes hacer. Y si se dan cuenta, la entrada es pequeñita. Ya es el primer párrafo, es lo primero que se lee en la noticia. Hay muchas personas que solo leen la entrada porque la entrada ya está respondiendo las 6 preguntas. Y en el cuerpo se desarrolla lo menos importante, informaciones extras. El pie de foto es una explicación que muchas veces hay una fotografía en la noticia y nos explican qué es esa fotografía para que podamos entender el contexto. Los jugosos detalles del cuerpo, dice. Esto, chicos, sería todo lo que hay sobre lo escrito, sobre su pregunta esencial, lo que se va a relacionar más o menos con cómo escribir esta noticia. Luego hay otros medios que, si bien los vamos a hablar más cortitos, no quiere decir que sean menos importantes. Por un lado tenemos la radio, que se transmite exclusivamente a través de sonidos. Va a combinar el lenguaje verbal con la música, que es un lenguaje no verbal. Y la función va a ir variando. El lenguaje verbal siempre va a ser conciso, claro, y entre los géneros radiofónicos vamos a tener información y noticias habladas, boletín informativo, flash informativo, etcétera, etcétera. El lenguaje radiofónico puede usar el lenguaje verbal, que debe ser conciso, claro, y tener dinamismo. Eso es muy importante. Por eso siempre los locutores están poniendo sonidos, hablan con la gente, tienen como mucha energía porque tratan de ser dinámicos para que la gente no se aburra y no esté cambiando de estación a cada rato. Y además usa estos efectos no verbales, la música, los efectos de sonido y cualquier cosa que pueda poner nuestro locutor, ¿cierto? Para mantener nuestro interés. Ahora, hay algo que se llaman podcast. ¿Alguien conoce los podcasts? ¿Ha escuchado alguna vez un podcast alguien de acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿De qué has escuchado? De tecnología, ¿cómo se llama? Cómicos. Ya, excelente. Comedia, más que comedia y tecnología. Comedia y tecnología. ¿El Tomás va a morir? ¿Podcast así? No lo vi. Es que escucho mexicanos. Ah, mexicano, ya, te entiendo. Donde la gente habla, dice Manuel. Claro.
Nosotros seguimos teniendo la radio sigue estando vigente, sigue existiendo, pero la radio es eh, con horarios. Igual como era la televisión antes, la radio tiene horarios. Y si justo el programa de tecnología que a usted le gusta pasa todos los días a la hora que usted tiene clases, bueno, lamentablemente se va a tener que perder el programa, ¿cierto? Como cuando sus profesores, Francisco o el profesor de historia, están tristes porque hay un partido y están trabajando, entonces se pierden el partido, o ustedes también tienen que ir a trabajar y se pierden el partido. Lamentablemente la radio va con horarios. Ahora, el podcast está en internet, está en Spotify, está en Amazon Podcast, están algunos en YouTube. Entonces usted dice, oh, quiero escuchar un podcast de tecnología, como dice la compañera, o quiero escuchar un podcast cómico. Resulta que este tipo que me parece gracioso tiene un podcast, voy a escucharlo. Le pone play y lo va escuchando de a poquito, cuando tiene tiempo, cuando está haciendo aseo en la casa, cuando se pone a lavar ropa, ¿cierto? O está limpiando el jardín, usted lo puede leer. Los podcasts son episodios grabados y son transmitidos online. Se pueden grabar en un montón de formatos distintos. Estos programas necesitan un tema, ¿ya? Puede ser el tema tecnología o puede ser cómico, como dijo la compañera. Antes se descargaban, sí, de hecho por eso se llaman podcast, porque había que bajarlos y se bajaban al iPod. Entonces, viene de ahí, viene del pod y cast, que significa como castear, significa de hablar algo. Entonces, claro, hace bastantes años había que descargarlos al iPod, uno los bajaba ahí y después los podía escuchar, porque en esos tiempos las cosas no estaban conectadas a cada rato a internet como ahora. Ahora uno lo escucha directo de internet. Antes, el iPod o los MP3 no se podían conectar a internet en todos lados. Y finalmente, el género que todos conocen, que todos deben haber visto y que es el género como más cercano a nosotros en estos tiempos, es la televisión. El medio que va a combinar la transmisión de imágenes en movimiento, transmisión de sonido y que va a tener también la finalidad de entretener, informar y orientar. El lenguaje televisivo lo que hace es que va a tener distintas características. Va a ser visual, auditivo y periodístico. Es visual porque usted está obviamente viendo imágenes. Es auditivo porque además de las imágenes estamos escuchando, a menos que tenga algún impedimento usted para ver o escuchar. Y va a tener el periodístico porque nos entrega informaciones. La televisión, podemos ver distintos géneros. Podemos ver género de entretención, género de formación, que sería todo lo educativo, si es que hay algún documental, si es que hay algo interesante para ver, si es que hay el City Tour o algún programa que nos esté enseñando algo, es de formación, que ahora ya hay muy pocos programas de formación en la televisión abierta. Y de información, que vendrían a ser las noticias, la caja mágica. Estos serían nuestros géneros televisivos, como ya les dije, de entretención, de información y de formación o educación. Y finalmente vamos a tener el cine, que lo vamos a hablar un poquito. El cine, ¿por qué viene en esto del género informativo? Si en el cine ahora uno lo relaciona con películas. ¿Saben qué tiene que ver el cine con el género informativo? ¿No se les ocurre? Transmite un mensaje, sí, pero no una información como tal. ¿Qué sucede, Emanuel? Anteriormente, hace muchos años, la gente no tenía televisiones en la casa, porque eran muy caras o porque no había la tecnología. Entonces, ¿cómo llegaban las noticias? Venía un tipo a caballo, que venía a veces de Quillota, y llegaba al cine de Calera. Venía a caballo, así. Y en la mochila tenía un carrete de película. Ese carrete de película tenía todas las noticias de la semana. ¿Ya? La ponían en el cine de Calera, la gente iba y se enteraba de las noticias de la semana de esa forma. Las noticias antes, iba la gente a verla al cine. ¿Ya? El cine era como podían ver lo más novedoso de los últimos días. Correcto, Janet.
Entonces, el cine era la forma de ver noticias anteriormente, y había que esperar una vez a la semana, iba la gente al cine a ver la noticia. Solo las más altas sociedades, era un privilegio. No tanto, no tanto. Aquí en Calera el cine era reaccesible. ¿Ya? Y el de Quillota Era también. a los inicios de cuando empezó esto de los carretes de Sí. cinematográficos. Sí, en los inicios sí, ¿ya? Pero digamos hace 40 años aquí en Calera se podía ir al cine a ver noticias así, o las distintas películas, las cosas que iban llegando. Ahora, en Internet, que es lo que más conocen, podemos encontrar de todo, ¿ya? Internet lo vamos a dejar para las clases que vienen, y en realidad Internet es súper general, ¿ya? Podemos encontrar todo tipo de cosas, y eso ya ustedes los saben. Mucha información en muy poco espacio, y la información de Internet se dispara para todos lados. Tenemos información verídica, tenemos información falsa, tenemos información peligrosa, tenemos información real. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la información en el Internet, ¿ya? Esto lo vamos a ver la semana que viene. Ahora, nos quedan 10 minutitos. Así que les voy a dejar aquí la pregunta esencial y les voy a volver a contar, les voy a volver a explicar todo. ¿Qué hay que hacer? Hacer el titular y hacer la noticia que lo acompaña. Hacer la entrada de la noticia. El titular, como el titular que hizo Emanuel, nos entrega una información creativa, novedosa, y nos entrega toda la información que usted pueda entregar en el titular sin hacerlo muy largo. Ya si hace un titular de 5 líneas, ese ya no es un titular, ya prácticamente es casi media noticia. Titular que sea corto y que entregue la suficiente información. ¿Ya? Que no sea como un policía dispara en Madrid, que sea como el otro, el que decía, un policía lanza 2 tiros al aire en una detención en Lavapiés. Muy buena información, muy buen titular. Que sea novedoso, que haga que la gente quiera ir a leer su noticia. Y aquí yo les digo una noticia muy particular, y les doy 3 ejemplos. Son 3 ejemplos que yo inventé para darle algún ejemplo. Ahora, si usted quiere tomar uno de estos ejemplos y responder las 6 preguntas porque no se le ocurre nada, puede hacerlo. Si usted quiere inventar algo completamente nuevo y creativo, también puede hacerlo. ¿Ya? Dime, Christopher. Se lo acaba de mandar recién. Ya, ahí te la reviso. Solo le voy a decir que usted participa, en una parte del texto participa usted. Ya, vamos a ver qué sale, ¿eh? La idea, chicos, es que no sea de más de 10 líneas. Ahí lo dice, no más de 10. Como yo les dije, si se emociona demasiado, a lo mejor 15, pero que no sea una noticia tan larga, ¿ya? Ahora les dejo estos 10 minutos para que respondan, para que hagan sus dudas. Cualquier cosa me dicen, yo voy a estar pendiente, ¿ya?